All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to ChurchillMortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit ChurchillMortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. Discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood Family Fare supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fare is all about making your grocery experience easy and affordable at your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fare in your neighborhood. $1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un evento más de Hagamos un Trueque. Pues el día de hoy queremos platicar un tema muy importante, ya que sin duda el compliance, o mejor dicho, el cumplimiento en materia fiscal y de comercio exterior, actualmente es fundamental para el debido cumplimiento. Tanto las empresas como los asesores debemos establecer procesos para implementarlo de la mejor manera. Y para esto invitamos al día de hoy, que para mí es un gusto, un placer presentar, que es hacia un modelo de gestión estratégica de compliance a la medida, por el maestro César Villegas Campoy. Maestro, es un honor tenerlo aquí, qué bueno que nos acompañe para hacer un trueque. Gracias, Daniela, gracias a ti, gracias a Octavio por la invitación. Pues nada, agradecerles y con mucho entusiasmo acompañarlos en este ejercicio. Con mucho gusto, realmente, con mucho gusto y el mejor interés de generar alguna experiencia significativa. Gracias. Excelente. Pues antes que nada me gustaría presentarlo, leer su semblanza. El maestro César Villegas Campoy es director de Planeación y Gestión Estratégica Corporativa Consultores, especialista en Derecho Corporativo y Planeación Estratégica Empresarial y consejero externo independiente de los consejos de administración de distintas empresas, así como profesor de Derecho Corporativo, Gestión de Proyectos de Exportación, Planeación Estratégica y Derecho Constitucional y Finanzas Públicas en programas de maestría de distintas instituciones. Es abogado por la UABC, con maestría en Planeación de Desarrollo por la Universidad Iberoamericana y en Administración de Empresas por la UABC. Doctorante en Derecho de Comercio Exterior y Aduanas por el CUEC y diplomado en Mercadotecnia por el CETIS Universidad, Administración Pública por el INAP, en Derecho Urbanístico por el Colegio de Jurisprudencia Urbanística y certificado en Relaciones Intersectoriales Público-Privadas en Gobiernos Subnacionales por el Banco Interamericano de Desarrollo y diploma en Juicio de Amparo por la Casa de la Cultura Jurídica Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Fue director general del Centro de Investigaciones de Ciencias Fiscales y Aduaneras, CICFA, director jurídico corporativo en el sector inmobiliario, director de la Copladem de Tijuana y de Playas de Rosarito, director fundador de Implan de Rosarito, director de Administración y Finanzas de Secut y director del Plan de Acción Turística de Rosarito. Pues maestro, es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido a esta plática tan interesante que seguro aprenderemos mucho de usted. Gracias, qué amable, Daniela, eres muy gentil. Quisiera subir mi presentación, entiendo que ya tienes la opción, doctor, de compartir, ya se está viendo tu pantalla. Ya se está viendo. Ya se ve, nada más tendrías que ponerle ya en que se vea completa la pantalla y estaría listo. ¿Ahí estamos bien? Ya, excelente. Perfecto, mi querido amigo. Ahora solamente correrla. Es con las flechas de la computadora vas avanzando. Y si no con el mouse en la pantalla. Sí, muy bien. Ahí estamos, ¿verdad? Está el candado, que es el mundo, que está padrísima la imagen, con una llave. Magnífico. Esta era la presentación de entrada. Y si les parece, sin más preámbulo, vamos al tema.
Bueno, esta presentación me he permitido dividirla en dos partes. En un primer momento haré unos breves comentarios sobre el contexto jurídico en México, para México en materia de cumplimiento, compliance o observancia. Y en una segunda parte me referiré de manera particular a esta propuesta que he venido desarrollando en términos de la construcción de un modelo estratégico de gestión de compliance, en el cual me he permitido incorporar algunas herramientas y, como les adelantaba, en el espíritu de generar con ustedes alguna experiencia significativa, les voy a dejar algunos ejercicios que he venido aplicando en materia de la gestión estratégica. Entonces, entiendo que el tiempo es muy breve, voy a procurar aprovecharlo y sí, lamento que seguramente no nos va a dar tiempo de profundizar en las herramientas de la gestión, de la gestión estratégica del compliance, particularmente los ejercicios, pero espero por lo menos tener la oportunidad de hacer un planteamiento general. Aclarado este punto, yo quisiera partir fundamentalmente de lo que considero hechos, a propósito de nuestro tema, la observancia. La realidad es que los estados nacionales en la actualidad, los gobiernos, pues, los estados nacionales, y junto con ellos la comunidad internacional, entiéndase los organismos internacionales, han promoviendo generar condiciones de gobernanza y de soberanía a efecto de alcanzar un desarrollo económico y social, por supuesto, institucional, equilibrado entre el Estado, la sociedad civil y los mercados globales. Se aspira a ese desarrollo, a esa gobernanza y a esa institucionalidad. Y hay un reconocimiento, particularmente de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, en donde se trata de promover la cultura de la integralidad, de la integridad, a efecto de evitar los fenómenos de evasión fiscal, cohecho, lavado de dinero, entre otros, que distorsionan los mercados. Y por otra parte, se genera una subrecaudación fiscal. Este fenómeno de corrupción, falta de integridad, tiene un efecto grave, profundamente grave, en esas dos dimensiones, diría yo. Por una parte, una competencia inequitativa, y por la otra, el quitarle herramientas, instrumentos a los estados nacionales para cumplir con su función. Esto lo planteo fundamentalmente a través de dos preguntas muy coloquiales, muy simples. ¿Quién le gana al jugador tramposo que viola todas las reglas del juego? Y otra, ¿qué autoridad tienen los gobiernos que no cuentan con los medios para cumplir con su finalidad, con su propósito? Creo que las respuestas son muy claras. Y adelanto la conclusión, es decir, en este contexto general, en donde se procura promover un intercambio equitativo, competitivo, generador de desarrollo y bienestar para todos, México ha venido haciendo un esfuerzo importante por posicionarse en la economía y los mercados internacionales. Sin embargo, en tanto, creo yo, realmente no alcancemos lograr que el compliance sea un componente funcional del ADN del genoma empresarial, en realidad eso va a ser un obstáculo. Más que una ventaja competitiva, va a ser un inhibidor. Finalmente, la corrupción es un inhibidor para todos los efectos. Y de eso se trata nuestro planteamiento. En el mejor de los casos, en mi opinión,
México, al igual que una parte importante de los países del mundo, ha venido avanzando de alguna manera en términos de prevención y de remediación del fenómeno de la corrupción. Es decir, lo más frecuente es que se busquen mecanismos, por una parte sí, para tratar de blindar a las empresas de que no incurran en este fenómeno, y una vez que sucede el hecho, pues intentar que se genere para las empresas el menor daño posible. En todo caso, creo yo que en tanto no se reconozca que el cumplimiento, la observancia, es una ventaja competitiva, en realidad es una ventaja competitiva para las empresas y las cadenas de valor que generan confianza, eficiencia, reducción de riesgos y costos, y finalmente que agrega valor. El compliance, la observancia, el cumplimiento agrega valor a la oferta en la cadena de valor de la empresa y en las cadenas globales de valor, es decir, el sistema de valor. No hay que olvidar que estas cadenas globales de valor es el propósito final del libre comercio. Se define al cumplimiento como una meta, como una aspiración que las empresas tienen a fin de confirmar que efectivamente están haciendo lo que deben para evitar incurrir en acciones o omisiones que los vuelvan vulnerables y que efectivamente puedan caer en incumplimiento de leyes, reglamentos, políticas, en fin. El cumplimiento, pues, desde aquí parto de la propuesta, el cumplimiento, pues, está asociado a la visión, con V, visión, y a la misión, con M, de las organizaciones. Es decir, se trata de responder al cuestionamiento. ¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿Cómo queremos vernos en el futuro? Y segundo, ¿cómo vamos a lograr ese futuro? Y de eso se trata el tema. Finalmente, el cumplimiento como parte del ser, esta cultura de cumplimiento, esta cultura ética, esta cultura de legalidad que deben tener las organizaciones, las personas morales, como las personas físicas debemos tener, tiene que ver con esa visión, con esa misión que todos debemos tener. Y la pregunta, claro, la pregunta clave, creo yo, la cuestión fundamental es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo logramos esa visión? ¿Cómo logramos esa misión? ¿Cómo logramos hacernos de esa cultura del cumplimiento? Y personalmente yo llego a la convicción de que es posible, es perfectamente posible lograr esta cultura del cumplimiento, de la observancia, mediante la gestión de un modelo estratégico, por tanto, integral, interno y externo, que evalúe y considere las dos dimensiones donde se desarrolla la organización internamente, pero también en el exterior, en un contexto global, hoy global, y en ese sentido, por supuesto, buscar no tan solo propósitos preventivos o remediales, sino asociarlo, ligar la observancia, esta cultura de la legalidad, ligarlo a las mejores aspiraciones y propósitos de la empresa entendida como un todo, es decir, como un complejo de recursos, por supuesto económicos, materiales, pero fundamentalmente humanos, que es donde tenemos que insertar, instalar este genoma, este factor fundamental de cumplimiento. Personalmente creo que esto es alcanzable, es posible, sobre todo si se reconoce pues que es un fenómeno complejo. A continuación, me voy a referir, les decía brevemente, a manera de justificación, esto también es cierto,
de justificación de la propuesta que estoy promoviendo, este modelo de gestión estratégico de compliance, me voy a referir a la estructura jurídica de México en materia de compliance. Y en ese sentido, un poco como ya adelantaba, efectivamente a nivel global se ha venido desarrollando todo un proceso de reforma tendiente a homologar ordenamientos jurídicos, sistemas jurídicos, instrumentos jurídicos que faciliten la globalización, la integración y, por supuesto, el intercambio entre las naciones. Y en ese sentido ha venido dándose una serie de reformas profundas, por supuesto, a nuestro sistema legal, penal. Debemos recordar que está todavía en proceso una reforma penal que está intentando replantear la impartición de justicia en nuestro país. Y por otra parte, de manera reciente, tan solo este año, a inicios de este año, nos enfrentamos a también una profunda reforma fiscal penal que esencialmente buscan el mismo propósito, es decir, promover la cultura de la legalidad, del cumplimiento, de la observancia. De manera específica, pues debemos referirnos, tratándose de compliance, debemos referirnos al, por supuesto, Código Penal, a las reformas del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin lugar a dudas, de manera destacada, a la reforma más reciente de 2018, a la reforma de la ley aduanera, y por supuesto al contenido del tratado entre México y Estados Unidos, el TEMEC, y sin dejar pasar por alto esta nueva norma mexicana, la 19.600, que está en vigor. Me voy a referir de manera muy sucinta a cada uno de estos instrumentos jurídicos, de esas herramientas con las que se cuenta para efectos de buscar el propósito de la observancia. De manera particular, como todos sabemos, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que efectivamente cuando se acredite la comisión de algún delito en donde participen y se beneficien las personas morales, tengan algún tipo de responsabilidad, particularmente cuando se logre comprobar que hubo una inobservancia al debido proceso en su organización. Es decir, el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales está asumiendo que al interior de las empresas, de las organizaciones, exista establecido un debido control de la operación de la organización en su conjunto. Aprovecho para reconocer que en estricto sentido, en toda esta estructura jurídica, no existe, por lo menos de manera expresa, el mandato de implementar, de hacer obligatoria la observancia o el desarrollo de una serie de dispositivos, instrumentos que vamos a ver a continuación, repito, de manera obligatoria. Es decir, estos ordenamientos refieren y hacen deducir la observancia, el cumplimiento, pero no en estricto sentido como una obligación, sino hacen suponer que las organizaciones la deben de tener. Y ese es mi punto, en donde creo yo que debemos de promover efectivamente que se cuente con esta cultura de legalidad, de cumplimiento, de observancia. Aquí vemos un primer antecedente. Código Nacional de Procedimientos Penales establece pues que deba existir instaurado al interior de la organización un debido proceso, un debido control, proceso de control en las empresas. En el mismo sentido, el Código Penal, en el artículo 11 bis,
establece que en el supuesto de la comisión de alguna infracción o delito, pueda existir, se pueda aspirar a un atenuante en tanto se logre acreditar que se contaba antes de la comisión del delito con un órgano de control permanente. Es decir, que una entidad interna a la empresa que busque y que tenga como función el seguimiento de políticas internas de prevención. Otra vez, indirectamente hace suponer que exista esta obligación al interior de las empresas, que exista una estructura de políticas de naturaleza preventiva. De manera muy destacada, creo yo, de manera muy destacada, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, creo yo un poco más claro, al margen de que el objeto fundamental de esta ley son las responsabilidades de los servidores públicos, claramente establece en su artículo 21 que cuando estas infracciones o delitos por parte de servidores públicos tengan la coparticipación de particulares, también deban tener algún tipo de sanción, algún tipo de responsabilidad por la inexistencia de estos mecanismos. Específicamente el artículo 21 prevé que las secretarías puedan colaborar mediante convenios con las empresas para el establecimiento de mecanismos de autorregulación, instrumentos de control interno, programas internos y de promoción de la cultura ética en las organizaciones. La misma legislación, la misma ley en su artículo 22 establece que se deban de diseñar mecanismos que se consideran mejores prácticas institucionales sobre el control de ética, integridad, medidas que inhiban la práctica de conductas integrales, así como programas y herramientas de denuncia. Es decir, las empresas, a través de estas políticas y estos convenios de promoción, deberían de tener estos instrumentos que incidan en la prevención y la protección, el fomento de la cultura de la legalidad. La misma ley, de manera específica, en el artículo 25, establece que la determinación de esta responsabilidad se deba valorar qué tanto más o tanto menos pueda acreditarse esta responsabilidad en función de que cuente con una política de integridad constituida por un manual de organización y procedimientos, repito, un manual de organización y procedimientos, códigos de conducta, sistemas de control, de vigilancia, de auditoría, y estándares, es decir, indicadores de gestión. Indicadores de gestión. Sistemas de denuncia, sistemas de procesos y de entrenamiento y capacitación al activo humano, al capital humano. Por su parte, adelantaba yo la ley aduanera a partir de junio de 2018, en mi opinión, un poco en seguimiento de la norma 026 de 2009, que establecía, para efectos de una certificación, la necesidad de que las agencias aduanales contaran con un plan estratégico y programas de mejora continua. Repito, la ley aduanera en el artículo 167b establece que las agencias aduanales, para obtener la autorización por parte de la autoridad fiscal para el cumplimiento de sus funciones, deban incluir
en sus estatutos sociales mecanismos que establezcan las mejores prácticas corporativas. Yo quiero destacar de manera muy especial este dispositivo de la ley aduanera, porque en mi opinión destaca de manera muy clara las dos dimensiones que se deben atender en materia de cumplimiento. Por una parte, una dimensión, diría yo, funcional, que obliga a que efectivamente, como parte de estos mecanismos, se logre una mayor eficiencia por parte de sus órganos sociales, de administración y de vigilancia. Es decir, obliga a que estas entidades tengan una incidencia directa en materia de observación, y por otra parte tiene una dimensión de gobernanza y gobernabilidad, es decir, que a través de la vigilancia de la operación de la sociedad y el debido cumplimiento se logren mejorar la gestión, mantener los procesos. ¿Ya? New on CuriosityStream, we've walked with dinosaurs. We've explored our prehistoric planet, and we were always told the same story. Extinction came from the sky. But what if dinosaurs survived? Amazing Dino World 2. Watch it now on CuriosityStream. With monthly, annual, and bundle plans, find the one that works for you at CuriosityStream.com. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Se obliga, además de las obligaciones que ya tenían los órganos sociales, ahora al órgano de administración y al órgano de vigilancia se le obliga a mantener procesos y mecanismos en materia de transparencia, mecanismos en materia de identificación y control de riesgos, la emisión de un código de ética, el control de procedimientos para la continuidad, lo cual nos hace ver, creo yo, con toda claridad esta visión de largo plazo que se espera de las empresas que tradicionalmente entre nosotros, particularmente las pequeñas y medianas, sean empresas de una sola generación. Aquí esta reforma a la ley aduanera nos hace ver la necesidad de impulsar el desarrollo de las organizaciones, de las empresas, repito, entendidas como un complejo de recursos con visión de largo plazo, es decir, estratégico. Después de esta generación, ¿quién sigue? ¿Quién se va a hacer cargo de la entidad, de la empresa, de los recursos? Perdón, y por supuesto de asegurar un modelo de gobierno. Me voy a referir un poco más profundamente respecto a los alcances de este modelo de gobierno vinculado con mejores prácticas que hacen pues ver la dimensión que se espera que deban tener las empresas, las unidades económicas. Y bueno, ya conocemos también el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, el nuevo tratado, en donde ha abierto como una novedad su artículo 27, denominado expresamente anticorrupción, en donde de igual manera recoge, expresa, plantea ese espíritu
de generación de medidas, es decir, mandatos que tiendan a la prevención y al combate al cohecho y a la corrupción. Y de manera específica, medidas para lograr identificar y resaltar, comunicar las causas de la corrupción, la gravedad de ellas. Debemos recordar que hay culturas en donde parecería ser que la corrupción es un mérito, parecería ser que la corrupción es una oportunidad para el reconocimiento y de alguna manera hasta para la admiración. Y sin embargo, en tanto no suceda nada, se les ve en algunas culturas, repito, nada que ver con la nuestra, como gente de éxito. Sabemos que se cometen irregularidades, pero como no les sucede nada, hasta gozan de cierto reconocimiento social. Bueno, aquí la preocupación, creo yo, de este artículo en el TEMEC es que debemos reconocer y no debemos de perder capacidad de asombro contra el fenómeno de la corrupción. Y por supuesto la amenaza que representa para lo que yo ya adelantaba en un inicio, es decir, la amenaza que representa para la competitividad. El fenómeno de la corrupción coloca en desventaja a los que sí cumplimos con las normas y le da una ventaja indebida, por supuesto, a los que no la cumplen. Bueno, el TEMEC incorpora esta parte en su contenido. Y por supuesto también la necesidad de adoptar y mantener medios de control, programas internos de combate a la corrupción. También, y ya para terminar, efectivamente, yo quisiera también subrayar, mencionar que en la actualidad hay por una parte, un ISO internacional en materia de gestión de cumplimiento, el ISO 19600 de 2014, y que en México ha trascendido a través de la norma oficial mexicana 19600, que es relativamente reciente, de 2017, en donde básicamente se refiere al mismo tema, la necesidad de impulsar un sistema de gestión de cumplimiento, es decir, directrices para tal efecto, que aspira a sentar las bases y los principios de buena gobernanza, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad. Ante todo esto, la gestión estratégica de compliance es, de hecho, creo yo, resultado de dos cuestiones. ¿En dónde estamos actualmente? ¿Y en dónde queremos estar? Es decir, es un tema, el cumplimiento, la observancia, el compliance, es un tema estratégico. ¿En dónde estamos? Análisis de situación. ¿En dónde queremos estar? Estrategia, visión de largo plazo. Y en ese sentido, yo estoy convencido de que hay herramientas, instrumentos poderosos, objetivos, que nos permiten alcanzar este propósito, alcanzar esta aspiración, esta visión. Y se trata de una serie de instrumentos de naturaleza estratégica y de naturaleza administrativa que han demostrado su éxito en la construcción de modelos de desarrollo estratégico que le permiten a las empresas, por una parte, disminuir sus costos y por la otra, alcanzar un mejor posicionamiento a través del desarrollo de ventajas competitivas como es el compliance. Finalmente, el cumplimiento es una ventaja competitiva frente a todas aquellas empresas que no lo hacen, que no observan el debido proceso. Y la idea de construir un modelo estratégico, es decir, integral
de gestión de compliance nos permitiría alcanzar esa aspiración. Y en ese sentido, a continuación, yo me voy a referir a los 3 componentes que, en base a mi experiencia, son constitutivos de un modelo estratégico de gestión y brevemente, decía yo, a una serie de herramientas que permiten alcanzar la construcción de este modelo y de estos componentes. Brevemente, una de estas herramientas es denominada por Michael Porter, su autor, como el modelo de las 5 fuerzas. El modelo de las 5 fuerzas evalúa el sector económico en donde se desarrolla cada empresa. En ese sentido, se evalúan factores como la posibilidad de que al sector lleguen nuevos competidores. Por otra parte, evalúa el poder que tengan los compradores. Al haber menos compradores, el poder de los compradores es mayor. Por supuesto, la capacidad de negociación es muy superior si dependemos de pocos compradores a que si tenemos un mercado muy amplio. La posibilidad de que surjan nuevos productos y el poder de negociación también de los proveedores. En todo caso, al existir mayor poder de estos factores, por una parte, la competitividad se eleva, por la otra, el atractivo, la rentabilidad baja, y yo digo que en tanto la rentabilidad baja, la posibilidad cultural, si no hay principios, si no hay valores de que se tienda a la comisión de alguna infracción o algún delito, se incrementa. Es decir, entre mayor fuerza tengan estos factores, incidirán en la necesidad para mantenerse en el mercado de reducir precios. Para reducir precios tenemos que reducir costos. Y en la reducción de costos, el riesgo de algún incumplimiento se puede incrementar si no hay todo un modelo de eficiencia y de control en la gestión de la operación. Ese sería el punto. El ejercicio que normalmente hago es más o menos en estos cuadros, desarrollar desde la perspectiva de cada una de las empresas cuáles son esos factores que inciden en cada uno de estas fuerzas. Otro factor, creo yo, que se tiene que elaborar, se tiene que desarrollar, otro aspecto que se tiene que desarrollar, perdón, a efecto de identificar las oportunidades y los riesgos, tanto para competir y como para incurrir en alguna infracción, en alguna comisión o omisión fuera de la ley, es la necesidad de analizar cada una de las operaciones de la empresa, la contribución de cada una de las áreas de la empresa, por una parte, en la oferta de valor que hacen bien, que mejora el producto, pero también que hacen que pueda significar algún riesgo en la comisión de alguna infracción. Es decir, se tendría que analizar lo que Michael Porter llama la cadena de valor para identificar las aportaciones de valor de cada área de la empresa, pero también el riesgo que generan cada una de estas áreas en su operación interna, en su enlace entre los distintos departamentos, que puede estar generando una infracción o un delito. En todo caso, aquí esta herramienta nos permite identificar a través de estos 9 procesos, 9 grandes actividades genéricas, esa posibilidad de oportunidad y de riesgo. En el mismo sentido, y esto creo yo es también fundamental, así como se debe analizar, desglosar las aportaciones de cada área interna de la empresa, también tendríamos que identificar cuáles son las aportaciones
de nuestros proveedores hacia atrás y también de nuestros canales de distribución hacia adelante. ¿Qué actividades nos vinculan con estos eslabones en la cadena global de valor, en el sistema de valor, que puedan significar algún riesgo? Finalmente, esto es trascendental porque el valor último, el que recibe el cliente del cliente, depende de cada una de esas aportaciones y riesgos que generan o se detonan en cada uno de esos eslabones. Esta herramienta nos permite, pues, identificar estas oportunidades y estas amenazas. Por otra parte, ya como un segundo componente, además del diagnóstico anterior, análisis de situación, tendríamos que desarrollar una estrategia de cumplimiento. Aquí creo yo que con esta información diagnóstica que acabamos de repasar, en razón de oportunidades y amenazas que comentábamos, resulta importante plantearnos la visión de futuro. Finalmente, el cumplimiento tiene que ver, como lo hemos subrayado, con una cultura ética, una cultura de integridad. Y esa cultura de integridad se sustenta en valores, en principios. Y como sabemos, resulta importante para el compromiso que deba tener la organización con sus integrantes, pero también con sus clientes, con sus proveedores, con sus accionistas, con su recurso humano, la declaración, no tan solo de la visión, ni de la misión, sino de cuáles van a ser, cuáles son esos valores que van a guiar, que van a orientar, esas premisas que van a orientar el desempeño de la organización. Y por supuesto que la ética, la observancia, la legalidad, el cumplimiento, deberá ser un factor fundamental que se deba de considerar en esta parte. En el mismo sentido, a propósito de la definición, identificación de alternativas para la acometida, cómo vamos a entrar al tema de la gestión del cumplimiento, es recomendable el desarrollo de un FOD alternativo, es decir, en donde además de las tradicionales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se identifiquen una serie de alternativas para, bien, mejorar y aprovechar fortalezas y oportunidades y administrar, gestionar debilidades y amenazas. Con esa información, la idea sería intentar perfilar una estrategia que deba asociar o desarrollarse a través de tres dimensiones fundamentales. Por una parte, los recursos con los que cuenta actualmente la empresa. Finalmente ya veíamos cómo la materia de compliance parte de la realidad de la empresa, del tamaño de la empresa, de las posibilidades de la empresa. ¿Con qué cuenta la empresa hoy? En segundo lugar, ¿qué estrategia va a utilizar? ¿Con qué recursos lo va a implementar? ¿Cuál es la capacidad de sus recursos humanos? ¿Qué infraestructura tiene? ¿Qué experiencia existe? ¿Qué preparación? ¿Qué sensibilización existe entre sus recursos humanos? Y finalmente, dimensionar el futuro inmediato por venir. Sería un perfil general de la estrategia a desarrollar. Y para concluir, esencialmente tendríamos que aterrizar toda esta información en instrumentos de procedimentales y de control. No podemos aspirar a un verdadero cumplimiento si no se crean los instrumentos para el logro de los debidos procesos.
Ya hemos visto cómo la estructura legal en México nos habla de manuales, nos habla de programas, nos habla de procesos, de políticas, de controles, de órganos que efectivamente sean garantes, que garanticen el cumplimiento. El cumplimiento, la observancia no es una sola declaración. Y creo yo que mal se haría estar esperando a que se presente el hecho para actuar en consecuencia. La idea es, repito, cómo se observa del espíritu de toda la estructura jurídico-legal, es el fomento a la cultura del compliance, de la integridad. La estrategia de Océano Azul contempla una herramienta muy útil que apunta a la innovación en valor. En todo este ejercicio diagnóstico de oportunidades y riesgos de generación de valor y mejora en el cumplimiento, en la observancia, es recomendable hacer un análisis que nos permite identificar qué podemos eliminar, qué podemos reducir, qué debemos incrementar y por tanto qué debemos crear que no tengamos. Y eso se logra a través de esta herramienta llamada matriz ERIC. Y finalmente, aterrizarlo todo en una matriz de procedimientos que nos permita alinear los objetivos con los productos que tenemos que entregar en esta cadena de valor, en esta cadena global de valor, primero interna y luego externa, con proveedores y canales de distribución, que recibimos y que entregamos. ¿Qué estándares debe tener lo que recibimos y qué estándares debe tener lo que entregamos? De común acuerdo con la cadena. Finalmente, esto es logística. La logística, como sabemos, no solamente es el desplazamiento en tiempo y forma de productos, sino que pasa ese desplazamiento oportuno, eficiente, eficaz, el tiempo oportuno, deseado, necesitado, al mejor precio, de acuerdo a las necesidades del cliente, pasa invariablemente por una serie de procedimientos y controles que aseguren la calidad, que aseguren y den certidumbre a la cadena de distribución. Repito, esto es logística, esa es logística y se logra a través de esos procesos, procedimientos. Internamente, les comparto un formato, el modelo, como creo yo que debe aterrizar hacia el interior de la organización en un manual general de procedimientos que, por supuesto, reconozca los procedimientos primarios o sustantivos, operativos, que, por supuesto, reconozca los procesos de apoyo, adjetivos, de soporte y que agreguen los procesos misionales, aquellos procesos que orienten, que estimulen, que fomenten la cultura del cumplimiento. Una organización, en tanto no tenga esta visión integral de los procedimientos, seguirá administrando el riesgo de incurrir en incumplimiento. Esencialmente, el producto final que logra o permite alcanzar esta cultura de la legalidad pasa indiscutiblemente por estos manuales que se tienen que promover, fomentar, construir. Y no son los mejores, en mi experiencia, los mejores manuales no son los que vienen de arriba hacia abajo, es decir, del dueño o los accionistas hacia los operadores. Tampoco se espera que los manuales surjan de abajo hacia arriba, sino que son resultado de un proceso de comunicación, un proceso de interacción que permita identificar las áreas de riesgo, pero también las oportunidades de mejora. Y la construcción, que es muy importante, la construcción de indicadores de gestión, a efecto de que se mantenga efectivamente el control. El Balance Scorecard o cuadro de mando integral es un
es un instrumento, es una herramienta que apunta a esto, que permite alinear, por supuesto, los objetivos, los procedimientos con los indicadores de gestión. Hasta ahí básicamente sería mi intervención. Pretendía ajustarme a los 45 minutos, a lo mejor, perdón, me ofrezco disculpas si fui demasiado rápido. No, para nada, maestro, no, para nada, no tienes de qué disculparte. Al contrario, ¿no? Solamente para cerrar, yo quisiera concluir que comentando lo siguiente. Efectivamente, en este nuevo contexto global, en donde, como sabemos, ya no podemos competir solamente con bajos precios y bajos salarios. Ya no podemos seguir pensando que vamos a seguir compitiendo como lo estuvimos haciendo en el pasado a costa de bajos salarios. Nos vemos en la necesidad de seguir compitiendo, y es lo que queremos, a través de ventajas competitivas que nos ofrezcan un mejor posicionamiento, y eso lo vamos a lograr a través de la generación, por supuesto, de calidad en lo que ofrecemos, pero también confianza, eficiencia, reducción de riesgos y cumplimiento. Y el cumplimiento solamente lo vamos a alcanzar cuando, repito, insertemos el compliance en el ADN del genoma empresarial mexicano. Muchas gracias. No sé si me ayudas otra vez a poner nada más en la pantalla el reconocimiento, que ya lo leímos, creo que es importante, me gustaría que lo pusieras, este reconocimiento virtual con mucho cariño, en el que dice que TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otra vez presenta reconocimiento al maestro César Villegas Campoy por hacer un trueque en la plática virtual con el tema hacia un modelo de gestión estratégica de compliance a la medida el día 3 de septiembre del 2020. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buena la plática. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.